Al terminar el servicio vamos a celebrar los bautizos. Y quiero que por favor vayan conmigo a la escritura, ¿sí? Al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 16. Dice el versículo 1 en adelante: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Dice, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Porque tenían miedo. La resurrección de Jesús es un hecho histórico, es un hecho innegable que está demostrado en las Escrituras. Hay por lo menos 11 referencias distintas en eventos diferentes que Jesús se apareció a las mujeres, a Pedro, a Juan, a 11 discípulos estando reunidos, bueno, 10 estando y no estando Tomás, y después estando Tomás presente. Y Jesús se apareció también en distintas ocasiones a unos discípulos en el camino de Emaús, y también se apareció a las mujeres, a María Magdalena, y se apareció a más de 500 personas en su ascensión. Estas 11 apariciones registradas ocurren en un periodo aproximado de 40 días, desde su crucifixión, desde su resurrección, el primer día de la semana después de la crucifixión, hasta el día de Pentecostés. Sí. De Pascua a Pentecostés, sí, había 50 días. Entonces la ascensión ocurre 10 días antes de Pentecostés. Pero para comprobar un hecho histórico se necesitaban al menos 2 testigos. Aquí tenemos los 11 apóstoles, está un grupo de por lo menos 4 mujeres, y también está un grupo de soldados que fueron sobornados porque ellos miraron la resurrección, pero tuvieron temor y huyeron. Después fueron sobornados por los judíos, los principales sacerdotes, para que dijeran a Pilato: es que vinieron los discípulos de noche y robaron el cuerpo porque estábamos nosotros dormidos. Esto les costaría el ser ejecutados, pero sin embargo pues la corrupción ya existía. Ellos los sobornaron y sobornaron a Pilato. Dijeron: nos conviene que así se divulgue, y pagaron para que se divulgara una mentira. Pero esa guardia, una guardia era compuesta de 3 grupos de 4. Eso era una guardia de soldados romanos, que al menos eran 12 soldados. Y los discípulos estaban tan atemorizados que no habían ido. Las primeras en ir fueron mujeres, pero ya ni estaban los guardias. La piedra estaba movida y encuentran a un ángel que les dice: no está aquí, ha resucitado. La resurrección es un hecho histórico comprobable.
Pablo dice años después, y por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Pablo en el camino a Damasco tiene un encuentro con el Cristo resucitado, y eso cambió su vida, siendo él un perseguidor de la iglesia, y se vuelve en uno de los más grandes predicadores, y abarcó casi la mitad del Nuevo Testamento, su ministerio en sus cartas. Y también, y buena parte del libro de los Hechos, después del capítulo 9, exceptuando el capítulo 10 y el capítulo 11, ya vemos ahí el ministerio de Pablo hasta que se termina el libro de Hechos. Entonces veamos cómo, y también Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que cuando Jesús resucitó, no solamente apareció a los discípulos, sino apareció a más de 500 personas a la vez. Entonces podemos tener la certeza, podemos tener la seguridad de que la resurrección de Cristo es una realidad comprobable. Sí, gente que le miró estuvo dispuesta a morir por algo que creyeron. Nadie moriría por una mentira. Ellos murieron por algo que sabían que era real. Después de que ellos que supieron de la resurrección, se llenaron de valor. Recuerda la actitud de los discípulos, cómo estaba entre el viernes y el día, ese día de reposo, cuando ya ocurrió la resurrección. ¿Qué dijo Pedro a sus compañeros ahí en el Evangelio de Juan? Vamos a pescar. Y los demás dijeron, sí, vamos nosotros también contigo. ¿Sabe qué están diciendo con esa actitud? Jesús los había llamado a ser pescadores de hombres, pero ellos están volviendo al mismo punto donde Jesús los tomó. Ellos eran pescadores de oficio. Y están pensando lo que los discípulos en el camino de Maús en Lucas 24 dijeron. Nosotros creíamos que Él es el que había de restaurar a Israel y salvar a Israel en este tiempo, pero hoy es el tercer día. Aunque hay algunas mujeres que dicen que le vieron resucitado, pero quién sabe. Y estos discípulos vuelven desanimados. Uno de ellos se llamaba Cleofas, porque además de los 11 hay un grupo de 120 que fueron enviados a predicar de dos en dos. Y sabes, y estos de grupo de 70, perdón. Entonces, y estos van regresando a su tierra como diciendo, Jesús murió, a él lo mataron, él estaba muerto, nosotros lo vimos, lo enterraron, lo pusieron ahí en un sepulcro nuevo. Gracias a Dios por ese hombre José de Arimatea que honró a Jesús prestando ese sepulcro nuevo, sí, labrado en roca. Y se cree que nunca había sido usado y nunca se volvió a usar. Hoy hay una edificación en ese lugar conocida como la Iglesia del Santo Sepulcro. Y cómo no, muchos lugares son visitados en el mundo. La tumba de Mahoma está ocupada, la tumba de Buda está ocupada, la tumba de grandes líderes son visitadas y están ocupadas. Pero sabes, la tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía. Él resucitó. Él resucitó. Hermanos, si un día vamos a Jerusalén, yo quiero ir a ese lugar. Yo quiero gritarlo allí adentro, que se resuene, ¿verdad? Él vive. Él vive. Él no está allí. Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿hay efectos de la resurrección? Sí, hay resultados de la resurrección. En este pasaje que estamos viendo aquí, es que quiero que veas allí en el versículo 7 del pasaje que te cité. Pero id y decid a sus discípulos. Id y decid a sus discípulos. Él va delante de vosotros. El primer efecto de la resurrección es que saca a los discípulos de ese lugar de estar estáticos, encerrados, sin hacer nada. Él les ha dicho, nos vemos en Galilea. Así que Él los está enviando. Pablo dijo en 1 Corintios 15 que si Jesús no hubiese resucitado, entonces vana es nuestra predicación y vana es entonces nuestra fe. Estaríamos predicando una mentira, creyendo en algo absurdo.
Pero sabes, la resurrección nos hace vibrar, nos hace recordar que tenemos un evangelio vivo, un evangelio de vida, un evangelio que tenemos que anunciar. Sí, terminando Jesús y cuando se despide, ¿verdad? Él comisionó la gran comisión enunciada en Marcos, enunciada en Lucas, enunciada en Mateo. Sí, id y haced discípulos. Entonces la resurrección nos envía. Di conmigo, envía. Somos enviados, sí. En segundo lugar, la resurrección nos liberta. La resurrección nos liberta o emancipa. Eso significa emancipar, sí. Es libertar de la patria potestad, de la servidumbre. ¿Por qué? Porque le dijo: id y decid a Pedro. Id, decid a Pedro y a sus discípulos. ¿Por qué? Le manda un recadito especial, una mención especial a Pedro. ¿Cómo se encuentra Pedro? Desanimado, triste, desconsolado, avergonzado. Pedro se encuentra todo condenado. ¿Cómo lo fui a negar? ¿Cómo fui a decir que no? Yo que había dicho, no te negaré. 3 veces lo negué. Tuve miedo, Señor. ¿Y cuántos? O sea, ¿a poco crees que no estaba luchando con condenación? Él se sentía miserable. Él sabía que le había fallado a Dios, que le había fallado al Señor Jesús. Y él estaba lleno de temor. Él no quería, él no se sentía capaz, sí, de poder acercarse. Pero que alguien le diga: díganle a Pedro. Hey, Pedro, lo vimos resucitado, vimos un ángel. Y dijo: díganle a Pedro. Aquí en Marcos dice el ángel. En otra ocasión, en otro de los pasajes, le dice Jesús a María: y decidle a Pedro, mándenle decir a Pedro. Esto entonces nos trae libertad. La resurrección nos trae libertad. Saber que el precio fue pagado, saber que nuestras culpas fueron borradas, que todo fue necesario, que así era necesario que todo esto se cumpliera. Sí, nos liberta. ¿Sabes? Debemos testificar de la libertad que ahora disfrutamos en Cristo Jesús, porque la libertad nos garantiza el perdón, porque la libertad nos garantiza que podemos anunciar de aquel que nos salvó, de aquel que nos liberó, sí, de aquel que nos ha hecho libres, y podemos pararnos como un testimonio. Cuando Pedro recibe esa gracia, ese perdón, mira, cuando le vieron, me gusta el cuadro que dibuja en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice que los discípulos, cuando fueron a pescar, esa noche no han pescado nada otra vez. Y hay alguien que ha preparado un asado, un pescado zarandeado. Usted no ha probado el pescado zarandeado que prepara el pastor, ¿verdad? Es pescado estilo Nayarit, hermano. Un día lo voy a invitar, sí. Pero es una chulada eso, hermano. Jesús, yo creo que lo que preparó Jesús era un pescado zarandeado allí en la playa, y ahí lo tiene. Y los discípulos vienen todos desanimados, agüitados. Volvieron a Santuga Chamba y les fue mal. No han pescado nada, solo un resfriado a lo mejor pescaron por ahí en la noche. Y cuando van llegando a la orilla está Jesús. Jesús está allí. Y cuando uno de ellos, Juan, le dice: es el Señor, Pedro. Y entonces ellos van van remando hacia la orilla, y Pedro, ¿sabes qué hizo? Se aventó al agua. No porque tuviera temor, ¿sabes? Es porque tenía el deseo, la desesperación de volver y llegar primero. Sí. También cuando corrieron y dijeron que la tumba estaba vacía,
Sí, ellos corrieron, ¿verdad? Pedro y Juan corrieron a la tumba para saber, y no le vieron, la tumba estaba vacía y nuevamente vieron ahí y al ángel que les dijo: te espera allá en Galilea. Sí, y sabes, en esa carrera Pedro sale primero y luego el discípulo que Jesús amaba, o sea Juan, sí, y el discípulo que Jesús amaba llegó primero que Pedro. ¿Sabes por qué llegó primero que Pedro? ¿No sabe? Es que Pedro nomás tiene hasta segunda y Juan tiene hasta tercera. Por eso es que llegó primero. ¿Sabes? Y como sea, a lo mejor porque era más ágil, o el otro todavía está así medio titubeante. Pero, ¿sabes? Cuando podemos ser libres de la vergüenza, ser libres de la condenación y venir a Jesús y acercarnos con esa libertad y saber que aunque nos equivocamos, que aunque nos fallamos, siempre hay una esperanza y una nueva oportunidad en Cristo. Sí, siempre hay una nueva oportunidad en Cristo. Siempre hay algo que ha hecho tanto daño en la religión es presentarnos a un Dios airado, a un Dios enojado, y como le fallaste, tú ya no tienes esperanza. ¿Cuántas personas se han quitado la vida? Satanás le mintió a Judas. Satanás le mintió a Judas de que todo estaba perdido porque vendió al Señor. Sí, Judas se quitó la vida. Pero sabes, estoy convencido, si Judas se hubiese vuelto a Jesús, se hubiese esperado hasta ese día y mirar a Jesús resucitado, Jesús le hubiera dicho: no te preocupes, Judas, hay una oportunidad para ti. Pero él acabó con su vida porque esa condenación no le dejó acercarse a Dios. ¿Y cuántas personas sienten ese peso de la culpa, ese peso del pecado, y sienten que ya Dios no los ama, que ya no tienen acceso a Dios? Pero Jesús dijo: si alguno viene a mí, no le echo fuera. Si alguno viene a mí, no le echo fuera. Sabes que las puertas de la Jerusalén celestial, si siempre estarán abiertas, significa que Dios siempre está esperando que el pecador vuelva a Dios. Así como el padre de la parábola, él estaba esperando que su hijo volviera. Cuando el padre le miró de lejos y corrió a su encuentro, es porque el padre le estaba esperando. Él siempre toma la iniciativa. Él quería, por eso le dice: díganle a Pedro, tócale a él que está a tu lado. Ahí te hablan, acércate a Dios. Siempre hay una oportunidad para ti. Y dile: para ti también, pecador. Sí, para ti también. En tercer lugar, la resurrección encabeza. La resurrección encabeza porque dice ahí: y decida a sus discípulos. Él va, ¿cómo? Delante. Él va delante de vosotros. Nunca le vamos a ganar a Dios en nada. Ni a dar, ni a amar, ni a dar otra oportunidad. Nunca, nunca. Él va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Él es nuestro capitán. Él es nuestro capitán. Él va delante. Él va delante de nosotros como buen pastor. Sabes, en las tierras bíblicas los pastores no son chiveros que van arreando sus chivos atrás y les tiran pedradas y todo eso. No. El pastor va delante, las ovejas oyen su voz y le siguen. Él va delante de nosotros. Y sabes, y Él va delante, Él nos va abriendo camino, Él nos va abriendo paso, Él nos va preparando terreno, ¿sí? Él nos va guiando. No va solo en esta vida. Dile al que está a tu lado: no va solo. Él va delante de ti. Él va delante de ti. No digas: ay, Señor, ¿y quién habrá pasado por este camino, por estas pruebas? A veces estás en medio de la prueba, pero piensas que nadie ha pasado ese camino. Escucha, Jesús es un varón
experimentado en dolores, es un varón de dolores y experimentado en quebranto. Él va adelante, Él va adelante, Él ya pasó por allí, Él ya pasó lo que tú sufriste, lo que tú estás pasando, Él ya pasó, Él va adelante, Él va adelante de ti y de mí. ¿Sabes? Fue en el año como 96, 97, estábamos nosotros todavía estudiando el seminario. Hicimos un centro de acopio y también le llamamos para Chiapas con amor. Hubo un desastre en Chiapas y los estudiantes del seminario hicimos un centro de acopio ahí en la avenida Lomas Verdes. Es una zona riquilla y decimos, aquí está bien. Y sí, nos fue muy bien en recolectar ayuda. Y yo estaba uno de esos días allí afuera en el centro de acopio en la avenida, y se detenían los carros y nos dejaban cosas, y en eso llegó un hombre, pero no venía en carro, este hombre venía caminando, venía mal aseado, despeinado. Yo de repente creí que era un vagabundo o era alguien que tenía hambre y que quería que le diéramos algo. Yo dije, no, pues sí, aquí tenemos muchas cosas que regalar. Y me sorprendió su pregunta porque me dijo, disculpe, vengo buscando un pastor. Le dije, ¿estás en un seminario, mano? Aquí hay como 100 pastores, no sé a cuál buscas. Dijo, es que quiero hablar con un pastor. Y ya entendí, pues que con el que cayera. Y pues estaba yo allí y dije, pues ni modo. Entonces ya le dije a otro fulano, hey, te encargo, voy a hablar con él. Entonces ya lo metí en un salón. Y el hombre no buscaba una ayuda material. Se veía que era de buena familia, pero estaba pasando una situación terrible. Estaba sumamente delgado. Se levantó su camisa. Era un hombre como de 1,80 de estatura, pero delgado, que estaba pesando como 55 kilos. Y me dijo, mi nombre es fulano de tal y soy VIH positivo, estoy en mi etapa final. O sea, dijo, tengo SIDA, estoy en mi etapa final. Quiero decirle que no soy drogadicto, tampoco soy homosexual. Yo fui contagiado mediante una transfusión de sangre. Mi esposa murió el mes pasado, también fue contagiada. Yo me acabo de escapar de una clínica de atención. Unos pervertidos querían abusar sexualmente de mí. O sea, el tipo venía destrozado. Ya no sé qué hacer. Quisiera quitarme la vida. Y mientras está uno escuchando estas historias, uno dice, ¿y qué le voy a decir a ese hombre? ¿Qué palabras le voy a decir y que le puedan dar aliento a su vida? Y clarito oí la voz de Dios que me dijo, dile que yo soy un varón de dolores, que yo soy un varón experimentado en quebranto, que yo he sufrido y que yo entiendo su dolor. O sea, yo no le puedo decir, no, mira, yo te comprendo. ¿Yo qué le iba a comprender? A veces hasta la gente se ofende cuando dice, no, mira, yo te entiendo. Te pueden dar un trancazo si tú le dices a alguien así que ha sufrido tanto, yo te entiendo. ¿Qué le vas a entender si tú no has pasado lo que él ha pasado? Pero sabes, quien sí pasó y quien va delante de nosotros es Jesús. Él va delante de ti. Él te entiende, iglesia. Él te entiende, amado. Él va delante de ti. Él sí te comprende. Él va delante de nosotros. Y la resurrección también. Él es la primicia de la resurrección. Y eso nos da garantía. Sí, por eso no tenemos temor de la muerte. Porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Porque Él va adelante. Él va adelante, iglesia. Él va adelante. Qué maravilloso saber eso. Sí, no hay temor, hermanos. Si nos cafetean, nos vamos con Cristo. Pero nuestro cuerpo, sí, si se lo comen los gusanos, allá ellos, pobres gusanos.
Pero sabes, resucitaremos, resucitaremos, porque su cuerpo no quedó en una tumba. Sí, Él resucitó. Y esa es la verdad más grande que hemos proclamado los creyentes por siglos. Él encabeza, ¿sí? Él evoca o nos hace recordar las promesas. Dice: decid que va delante de vosotros a Galilea, ¿sí? Porque Él ya lo había dicho antes, Él ya se los había dicho, Él va adelante. Allá nos vemos, nos veremos en Galilea. Y entonces está recordándonos. La resurrección nos debe hacer recordar aquellas promesas, aquellas palabras que Dios ha hablado para nosotros, para con nosotros, sí. Y sabes, también nos da claridad de propósito, porque dice: allí le veréis. Allí le veréis. O sea, nos da claridad. O sea, eso no queda la menor duda. Eso no deja dudas. Juan, en su primera carta, ¿me quieres poner ahorita? Volvemos allí. Primera de Juan. Mira cómo ellos podían decir esto. Primera de Juan, capítulo 1. Mira, desde el verso 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, un testigo ocular, no solo lo vio, lo tocó, lo miró, comió con él. Él les dijo a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, sé creyente, pero mira, si tienes dudas, mete tu mano en mi costado, toca mis heridas. Cuando entró, estando la puerta cerrada, los discípulos pensaban que era un fantasma. Y Jesús tomó un pedazo de pan y comió. Y dijo: vean, que tóquenme, que un espíritu no tiene carne ni huesos como yo lo tengo. ¿Quién sabe cómo serán los cuerpos celestiales? Pero pueden ser palpables, pero a la vez pueden cruzar paredes y dimensiones. Wow. Por eso será necesaria la resurrección, porque esto mortal, dice 1 Corintios 15, se vestirá de inmortalidad. Y esto corruptible, este cuerpo que se hace cada vez más viejito, ¿a poco no? Por más que le echemos ganas, ¿no? Que te pintes las canas, que te pongas cremas de arrugas y todo eso, tarde o temprano los años van a ganar, ¿sí? Me encontré un pastor con todos los pelos blancos y me dijo: Oscar, ganaron los moros contra los españoles. Los moros eran los árabes. Y dice: ganaron los moros contra los españoles. Y sabes, tarde o temprano van a ganar. Ganaron los españoles, contra los moros, los blancos contra así le decían moros, los españoles a los árabes. Era un término despectivo, por cierto, moros, negros, ¿sí? De ahí viene el término morado, Entonces no se le ocurra decirle moro a un moro. Se va a enojar. Entonces, ¿sabe? Sin embargo, nos esclarece. Ellos le vieron, ellos le miraron, ellos pueden testificar. La resurrección es un hecho innegable. También la resurrección exhibe la obra de Dios, porque dice la Escritura que el Espíritu de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. El Padre no lo dejó en la tumba, sí, sino que envió su Espíritu, ¿verdad? Con el poder del Espíritu le resucitó.
También la resurrección exalta su palabra. Dice el verso allá de Marcos que estábamos viendo, dice: allí le veréis como dijo. La última expresión, allí le veréis, Marcos 16:7, allí le veréis como dijo. Él lo dijo, y como Él lo dijo, así será. Si Él lo dijo, así va a ser. Si la Biblia dice, así será. Si Jesús lo dijo, así será. No tengas temor, no tengas duda. Su palabra es verdad, sus promesas se cumplirán. Y si Él lo dijo, así va a ser. Amén, así va a ser, porque así lo dijo. Ahí le veréis como dijo, como Él dijo. No, Él no te va a dejar plantado, Él no te va a dejar como novia de rancho, vestida y alborotada. No, Él, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y si Él dijo que va a venir por nosotros, Él vendrá por nosotros. Él viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Él viene, iglesia, Él viene otra vez. Él lo dijo y así será. Su palabra se cumplirá. Su palabra se cumplirá. Y sabes, me ayudan, chicos, por favor. Sí. Exhibe la obra del Dios Trino, porque quien resucitó a Cristo fue el Espíritu Santo. Sí. Dice vamos a ver unos versículos, Hechos 2:24 y Colosenses 2:12 también. Ahí vemos al Padre, al cual Dios, o sea, hablando del Padre, levantó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, por el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vean la obra del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué tenemos la certeza de la resurrección? Porque el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús mora en nosotros y no nos dejará en una tumba, nos resucitará. Aleluya. ¿No le das un fuerte aplauso a Dios por ello? Aleluya. Sí, aleluya. En octavo lugar, la vida eterna. Tenemos entrada a la vida eterna por medio del Cristo resucitado. Dice 1 Corintios 15:16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que quienes han muerto con Cristo seremos levantados en aquel día también, porque como Él resucitó, nosotros también tendremos entrada. Y sabes, el día de la resurrección se estableció el día de la adoración. Fue el primer día de la semana, como leímos. Era el primer día de la semana cuando las mujeres fueron, cuando Jesús resucitó.
¿Por qué mucha gente se pregunta, ¿y por qué nos reunimos en domingo? Porque Jesús resucitó un domingo, siendo el primer día de la semana. Y los creyentes entendieron, los creyentes del Nuevo Testamento entendieron que era el día del Señor. Y así le llamaron a partir de ahora, el día del Señor. No sábado, ¿sí?, sino domingo, como la primicia de la resurrección. Así que cada que nos congregamos en domingo, primer día de la semana, no nada más es congregarnos por congregarnos, sino nos congregamos en memoria de que Él resucitó un domingo. O sea, no es casualidad, hermano. No es así de que, ay, no, pues por tradición. No, es un principio. Es un principio. O sea, por eso es de que puedes hacer muchas cosas entre semana. Y con mucho respeto para los que trabajan el domingo. Pero, ¿sabes? El domingo tiene su peculiaridad. Proclamamos la adoración en el día del Señor. Tiene esa connotación allí. Por eso la resurrección. Por eso debemos encender nuestro corazón para adorarle. Tenemos entrada a la eternidad y a la adoración. Y por último, quiero que leamos Isaías 25. Ponte de pie. Isaías 25, 9, 8 y 9. Isaías 25, 8 y 9. Dice: destruirá a la muerte. ¿Para cuándo? Para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirá aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, en quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aleluya, aleluya. Escúcheme muy bien. ¿Cuándo es cuando uno más llora? ¿Cuándo es cuando más lloramos? ¿No es cuando alguien se nos muere? Y lloramos hasta que nos faltan las fuerzas. Y pasan los días, y pasan las semanas, y nos vienen los recuerdos, y lloramos. Y entramos a la recámara, o entramos y vemos las cosas, y vemos las fotos, y escuchamos canciones que nos conectan con nuestro ser amado. ¿Y qué hacemos? Y lloramos. ¿A poco no? Pero ¿sabes qué? Va a llegar un día. Va a llegar un día. Yo he llorado a mucha gente. Yo he llorado a muchos amigos. Y nos falta llorar a muchos, ¿verdad? Porque no podemos decir, no vamos a llorar. Vamos a llorar. Y eso es irremediable. Otros nos van a llorar, pero nosotros lloraremos a muchos todavía. Pero ¿sabes qué nos da certeza y consuelo? La resurrección. Que aquel día ya no lloraremos más. Dios tomará un pañuelo y Dios nos enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Dios nos consolará, porque ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no más dolor. La muerte será exterminada para siempre, para siempre, para siempre. Habrá vida, habrá gozo, habrá bendición por la eternidad. Nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Este día lo esperamos. A eso apunta la resurrección. Por eso, iglesia, alégrate en Él. Por eso, iglesia, alégrate en el Señor. Sí, porque si Él murió, también resucitó. Y esa es la garantía, iglesia. Vamos a adórale. Levanta tus manos, adórale. Aleluya, te celebramos, Señor. Vamos con tus palmas, celebramos que Él resucitó. ¡Aleluya! Dilo. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar
celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, Celebrar. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar que Jesús resucitó. ¡Aleluya! Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebramos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesús resucitó, 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 y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesús resucitó. ¡Aleluya! ¡Amén! Él resucitó. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Él resucitó! ¡Amén! Tomen asiento. Tomen asiento. Se pasan al frente, hermanos, por favor. Les quiero presentar unos hermanos que han decidido hoy en su corazón bautizarse, obedecer. Voltean hacia la congregación. ¿Sí? Vamos a darles un fuerte aplauso a los hermanos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Wow! Sí, que han decidido en su corazón bautizarse. ¿Sí? Y quisiera vamos ahorita quiero dar una breve explicación entonces vuelvan a tomar asiento, hermanos, porque quiero darles una breve explicación del bautismo, de la decisión que están tomando. Sermón número 2. Pero quiero que mientras estamos haciendo esto, los hermanos que van a ofrendar y todo esto puedan ustedes tener a la mano, entregar los sobres y se vayan preparando para traer nuestros diezmos y ofrendas a Dios, que es un principio bíblico. Y mientras los hermanos, si alguien se va a preparar también, pero es importante que escuche lo que les voy a explicar. Sí. Sharon, ¿dónde estás? Ya se me fue. Ven, porque quiero que me ayude. Sube tantito. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Ok, a ver, quiero que leas por favor el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la
semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. Ok, bueno, antes de que te bajes, Sharon, el bautismo es una confesión pública de fe. Es una confesión pública de nuestra fe y simboliza nuestra muerte al pecado, pero también simboliza nuestra muerte física. Y si Cristo no viene antes, invariablemente pues vamos a morir y entonces seremos sepultados. Entonces miren, les voy a explicar para que los que se van a bautizar pongan atención cómo es que hacemos el bautismo. Pones tu mano así, Sharon, no, así, agarra tu mano, tomas la muñeca, con la mano derecha, o a menos que usted sea zurdo, se toma así la muñeca y esta mano le va a servir para taparse la nariz en el momento de que le bautizamos, ¿no? Le sumergimos en el agua. Y pero yo le hago una pregunta. Hermana Sharon Mayrín López Rosas, ¿tú has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Sí. Entonces, preguntas como esta: en virtud de tu profesión de fe, yo como ministro del Evangelio del Señor Jesucristo delante de Dios y delante de su iglesia te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando le voy a bautizar, entonces en ese momento usted ya se... En ese momento usted flexiona ligeramente sus rodillas para que nos ayude un poquito, para que cuando yo le lleve hacia atrás, flexionas tus rodillas así, y ya la meto. Le dejo un rato, si es muy pecador, le dejo un buen rato. Entonces, y ya sale. Gracias, Sharon. Entonces, mire, eso representa, entonces, el bautismo es una ordenanza que Jesús dio a la iglesia. ¿El bautismo salva o no salva? No, el bautismo no salva. Pongan atención los que van a bautizarse. El bautismo no salva. El bautismo es simplemente un acto de obediencia. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque hemos creído en Él y nos bautizamos para dar testimonio de Él. Y nos bautizamos porque así conviene. Porque cuando Jesús fue bautizado le dijo a Juan el Bautista: deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y también, ¿quién debe ser bautizado? Pues un creyente. Cuando Felipe iba en el camino a Damasco, a Samaria, allí encontró a un hombre en el desierto que iba leyendo las escrituras, un etíope. Felipe le preguntó al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y le explicó el evangelio de Jesús. Entonces, cuando llegaron a cierta agua, el etíope le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, por eso yo le cuestionaba a Sharon: oye, hija, pero ¿sí has creído? Sí, o sea, ¿estás segura? Es bien importante. Yo cuestiono a los niños porque debe haber una determinación, una decisión en ellos si han creído en el Señor. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Las enseñanzas vienen después, la formación viene después. En Mateo 28, cuando dice: haced discípulos a todas las naciones, luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el bautismo es para creyentes. El significado correcto del bautismo, sí, es muerte al pecado y resurrección a esa vida nueva. Y también estamos proclamando la resurrección, que cuando Cristo venga, sí, seremos nosotros resucitados, lo que hemos enseñado hoy. Y entonces es un símbolo de nuestra sepultura. Y el modo correcto, el mismo significado nos lo da. La palabra bautizo, del griego baptizo, oigan bien, ¿qué significa? Bautizo significa sumergir, zambullir.
Por eso es que cuando nos echaron una jicarita de agua en la cabeza, eso no es bautizar. No éramos creyentes, no estábamos conscientes de que éramos pecadores y necesitábamos un Salvador, ¿sí? Y por eso es que somos bautizados por inmersión. Ese es el modo correcto, la inmersión. Somos sumergidos. Por eso dice el texto, porque somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el bautismo es un voto, es un compromiso de seguir a Jesús. Y a partir de ahora, con la ayuda de Dios, con mi entrega al Señor, poder vivir esa vida nueva que Dios quiere. Una vida nueva, una vida diferente, una vida en el Señor Jesús. Y mira, cosas que hasta los niños entienden. A mí me impresionó un testimonio de tu hija. El otro día nos contaban de esta Melody, que les dimos la cena del Señor a todos los niños. Y dijo: yo ya no voy a oír esa música porque yo ya tomé la sangre de Jesús. ¿Sí? Yo ya no voy a andar escuchando esa música que no alaba a Dios porque ya tomé la sangre de Jesús. Imagínate, si se bautiza, no, pues menos. O sea, es una renuncia al pecado, es una renuncia al pasado y la decisión de vivir una vida nueva con la ayuda de Dios, de aquí y hasta que Cristo venga. Por eso les digo, cuando salen de bautizarse, fiel hasta la muerte, fiel hasta la muerte, hasta que Cristo venga o hasta la muerte. No hay otra